Buenas tardes a todas y todos los presentes. Le vamos a exponer acerca de la segmentación a lo largo del rumbo de la cuenca de abanico en Chile Central. Eh, este trabajo fue realizado por Piquer y compañía en el 2017. O sea, a modo introductorio, eh, aquí se observa un mapa, digamos, de la zona central de Chile, en la cual bueno, ahí después más adelante se divide mejor los segmentos, pero estos autores dividen como en segmentos norte, que está como al este de Santiago, segmento sur al este de Rancagua. Entonces, en este trabajo vamos a revisar un poco más geológico metodología, geotermocronología, en la cual se utilizaron cuáles métodos se utilizaron para este trabajo, evolución geoquímica y después las discusiones y conclusiones que llegan a estos autores. Entonces, a modo de contextualización de la geología de este lugar, aquí se observa, bueno, se observa o sea, un mapa bastante simplificado donde se encuentra ubicado, digamos, esta zona de estudio, las localidades que les comentaba en delante, y se observa también las divisiones geomorfológicas principales, como geología, o sea, bueno, como cordillera principal oriental, occidental, depresión central y la cordillera de la costa. En la cordillera occidental, por ejemplo, se ubican estos porfios grandes como el Teniente y el Río Branco, los Bronces. Y hacia la cordillera oriental se ubican los volcanes holocenos actuales como se ven aquí. Entonces, un poco aquí hablando de geotermocronología, se usaron métodos de uranio-plomo mediante espectrometría de masa acoplado mediante ablación láser. Bueno, aquí se habla bastante de la formación abanico-farellones, donde se aplicó estos métodos. También viene la formación Coya-Machalí, complejo volcánico del Teniente, e intrusión en el Mioceno medio superior. Esto está hecho con, digamos, con orden cronológico, ¿ya? Desde el más antiguo hasta el más nuevo. Y también se utilizaron métodos de termocronología uranio-trolo, partido en área. Entonces estos estudios se ven mejor, digamos, en esta parte. Bueno, aquí se muestran a su izquierda. En la tabla uno se muestran los resultados de los estudios de uranio plomo, de circonio de uranio plomo. Abajo la tenemos cronología. Y bueno, se ve aquí digamos, una estratigrafía, dos columnas estratigráficas del segmento norte, en la cual se ve la formación abanico farellones y el segmento sur. También la formación abanico, sobre ella Collada Machalí y el Teniente. Aquí se observa que, por ejemplo, la conformación Collada Machalí y abanico son más bien equivalentes en términos estratigráficos, pero no así en términos cronológicos, ya que estos autores evidenciaron que esta formación Collada Machalí es más nueva que la formación abanico. Y algo muy similar ocurre con formación Faraday y el complejo volcánico del Teniente. Y finalmente aquí se ve una sección esquemática. Aquí se observa cómo digamos, cómo está ubicado al norte la falla del Fierro. Esto es en el segmento norte y esto que está aquí abajo en la figura B. Se observa sección transversal, eh, digamos, de la formación Collada. Aquí a la derecha se muestra, digamos, la formación Lo Valdés siendo cabalgada por la formación Coya-Machalí y en este contacto a la falla del fierro. Esta falla del fierro del tipo inverso. No, se analizaron más de 392 muestras mediante la técnica que mencionaba mi compañero. em, y las muestras se agruparon según su litología y edad en la formación Abanico, Farellones, Coyamachalí y el complejo volcánico del Teniente para las unidades volcánicas. Mientras que para las unidades intrusivas se agruparon de acuerdo a su edad en los plutones del Mioceno temprano, del Mioceno medio segmento norte y sur, y las intrusiones someras del Mioceno tardío, Plioceno temprano, también para ambos segmentos. En el diagrama aquí de la figura 6, lo que se puede observar es un gráfico roca-manto primitivo versus tierras raras. em, y se puede ver cómo, bueno, se muestran las distintas unidades de los Andes centrales, donde se observa como todas las suites a modo generalizado
Se caracterizan por un enriquecimiento en tierras raras ligeras. Em, y consecuentemente un agotamiento de elementos incompatibles como el niobio, el hafnio, el circonio y el titanio. También se puede ver en anomalías negativas de niobio, em, particularmente relevante, ya que son características de un ambiente de suprasubducción, es decir, es un ambiente tectónico tipo margen convergente, el cual es muy prolífico para la formación de depósitos metalíferos de origen hidrotermal, que en la actualidad se pueden observar en esa zona. Entonces tenemos en círculos los intrusivos asociados al Mioceno temprano, los cuales muestran un patrón plano en tierras raras pesadas. En cambio, los intrusivos del Mioceno medio, en triángulo, empiezan a mostrar un patrón levemente empobrecido en tierras raras pesadas. Ya en los intrusivos jóvenes, en cuadrados, se puede observar valores muy empobrecidos en tierras raras pesadas. Entonces, de esta manera, estas relaciones nos indicarían magmas emplazándose en una corteza cada vez más gruesa y favorable a la formación de yacimientos tipo pórfidos. Además, estos patrones, sin nosotros saber la edad o si hay yacimientos, nos permite inferir y sugerir que los intrusivos más jóvenes son más prospectivos, es decir, son más favorables para este tipo de yacimientos. Y ya en la figura 7 tenemos un gráfico de edad frente a las razones lantánido, samadio y samadio y terbio, em, de esta distintas unidades, de las cuales se desprende que la formación abanico y Cuyamanchalí muestran relaciones lantánido, samadio y terbio similares, a pesar de sus diferencias de edad, mostrando ambos un moderado enriquecimiento en tierras raras ligeras. Entonces tenemos por un lado el segmento norte, en donde el primer incremento de las razones lantánido y terbio se observa en las rocas volcánicas del Mioceno temprano de la formación Farillones, que son más elevadas que las rocas antiguas de la formación Abanico, y un segundo incremento en los plutones del Mioceno medio con relaciones lantánido y terbio más elevadas en comparación a la formación Farillones. Además, los intrusivos del Mioceno tardío Plioceno temprano muestran relaciones elevadas similares a los plutones del Mioceno medio, y ya por otro lado, en el segmento sur, se puede ver cómo las rocas volcánicas de la formación Coyamachalí y del complejo volcánico El Teniente muestran poca diferencia en las relaciones lantánido y terbio. Recién ocurre un primer incremento en los plutones del Mioceno medio, con razones lantánido y terbio similares a la formación Farillones, y un segundo aumento lantánido y terbio en intrusiones de finales del Mioceno, principios del Plioceno, similares a las rocas coetáneas del segmento norte. De esta manera, em, las razones lantáneo samadio y samadhi terbium versus sílice, que son los gráficos que se observan en la figura 8, sugieren que tanto intrusivos como volcánicos se estarían emplazando en corteza engrosada. Algunas muestras presentan mayores razones que otras, pero esa es la tendencia generalizada. Y debido a que minerales como el anfíbol y el granate en estas condiciones secuestran tierras raras pesadas. Por lo tanto, los magmas que estarían llegando a la superficie tendrían poco iterbio y consecuentemente altas razones lantánido, samadio y samadio iterbio. También se puede observar cómo a medida que el magma se va diferenciando la concentración de sílice, aumentando su contenido, va aumentando las razones lantánido, samadio y samadio iterbio. Y otra observación que se puede ver en los datos es que estos se concentran en composiciones intermedias de sílice, lo cual es consistente con las muestras analizadas en terreno en estudio, que eran andesitas y andesitas basálticas. ¿No te escuchas, Muri? Respecto a la discusión, entonces, podemos decir que los autores afirman que la cuenca abanico se divide en dos segmentos principales, según su división estratigráfica y los procesos que la afectaron, diferenciando, como dijo mi compañero anteriormente, en el segmento norte y el segmento sur. En la imagen entonces podemos ver las edades de tres muestras de la formación Farellones, las cuales muestran una diferencia de 3 a 2 años, a 2 millones de años. Y esto se explicaría por el control estructural dominado por un sistema de fallas de arco oblicuo, que sería paralelo a la zona de falla de Piquencillo, pero a 35 kilómetros al norte, en donde en la base de la formación Farellones se dataron edades de 22 a 21 millones de años
y 9 kilómetros al sur, las edades de farellones que afloran son de 19 millones de años. Autores anteriormente proponían que la transición de la formación de la cuenca Abanico se hacía más joven al sur, de manera que sería un contacto diacrónico progresivo. Sin embargo, en este estudio se propone que el límite es agudo y estaría controlado por fallas. Siguiente. Y aquí tenemos un gráfico entonces de temperatura versus edad de muestras pertenecientes a la formación Abanico, al complejo volcánico El Teniente y a plutones del Mioceno temprano y del Mioceno medio, en donde los intrusivos del Mioceno medio tardío, representados con una X, reflejan un rápido enfriamiento magmático tras su emplazamiento. A pesar de la gran variabilidad en las edades de cristalización y su posición geográfica, las muestras analizadas evidencian un importante evento de enfriamiento relacionado con la exhumación que afectaría a toda la área de estudio entre los 6 a los 2 millones de años. Siguiente. Ya, entonces, como conclusiones generales de este estudio, se puede decir que la cuenca Abanico se separa en dos segmentos, norte y sur, y que su límite está controlado por fallas oblicuas al arco, de rumbo noroeste, principalmente por el sistema de falla Piquencilla. Además, los autores dicen que no es apropiado correlacionar las unidades estratigráficas según su estilo de formación, ya que la formación Coyamachalí, que es similar a la formación Abanico en términos de intensidad de plegamiento, muestra edades deposicionales equivalentes a la formación Farellones, que es más joven que Abanico. Entonces ellos proponen que ocurren tres grandes eventos que explicarían estas diferencias entre los segmentos norte y sur. El primero es un evento de formación en el Mioceno temprano, en donde la discordancia progresiva entre abanico y farellones en el segmento norte también inicia la actividad plutónica, que según la geoquímica entre las razones de tierras raras evidencian el comienzo del engrosamiento cortical. Y este evento de formación no se puede evidenciar en el segmento sur. La segunda etapa sería el engrosamiento cortical hasta los 12 millones de años, evidenciando un fuerte aumento en tierras raras ligeras en el segmento norte y un aumento moderado de estas razones en el segmento sur. Además, durante este periodo es la llegada de la dorsal Juan Fernández al punto de subducción en la parte norte. Y también se genera la transición entre la formación Coyamachalí y el complejo volcánico El Teniente. Ya para la tercera y la última etapa tenemos otro evento de exhumación y engrosamiento cortical hace 7 millones de años que afecta a los dos segmentos. Este principal evento de exhumación fue el que afectó y alzó a todos los Andes de Chile central. También se formaron grandes complejos de brecha hidrotermal que caracterizan los principales pórfidos de cobre molibdeno de esta zona. Y finalmente también tenemos un gran aumento de la relación lantaniterbio en el segmento sur que sigue evidenciando que sigue habiendo un engrosamiento cortical. Muchas gracias. Esperemos que sea de utilidad. Gracias.